Muy buenas tardes. Un placer verles y encontrarnos con ustedes. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Es una segunda jornada, sesión de formación. Nos vamos a concentrar en recaudación de fondos. Les recuerdo que vamos a trabajar en distintos idiomas. Pueden elegir el canal de interpretación en función del idioma que prefieran: ruso, portugués, francés, italiano y español. Muy buenas tardes. Recuerden que para escuchar en italiano tienen que seleccionar el coreano. Otro aspecto importante es que la única forma de comunicar conmigo o con los demás ponentes es a través del chat. Así que les invito a escribir sus comentarios y preguntas a través de la ventana de chat. Nosotros iremos viéndolas y trasladando las preguntas en la medida de lo posible a nuestros ponentes de hoy. Como digo, nuestra sesión está dedicada a la recaudación de fondos, porque ha sido siempre un elemento clave en buena parte de nuestras comunidades en todo el mundo. La financiación siempre es una cuestión clave. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿De dónde lo sacamos y por qué no hay más? En situaciones como la que estamos viviendo, estas cuestiones son aún más acuciantes y desafortunadamente las respuestas no siempre son evidentes. Así que tenemos que sofisticarnos mucho más, tenemos que aguzar el ingenio. Desde Slow Food, nuestros Convivia, nuestros distintos centros a veces tienen dificultades para llegar al sector privado. Y en esta crisis del COVID-19 muchos estamos teniendo dificultades para conseguir financiación. Mm, En una revista británica se hablaba hace poco de las grandes dificultades que está atravesando la recaudación de fondos en este momento. Y bueno, muchos de nosotros, muchas entidades han tenido que cancelar en esta última época grandes eventos que constituían su principal fuente de financiación y la base de su estrategia financiadora. Nosotros hemos pensado que esta edición digital de Terra Madre nos brindaba una fantástica oportunidad de tratar estas cuestiones analizando los ejemplos de quienes han conseguido con éxito establecer alianzas con entidades privadas y otras organizaciones. La primera sesión de capacitación se dedicó a la planificación orientada a la repercusión, a la evaluación del impacto, puesto que esa es la base de llevar a nuestras iniciativas a buen término. Y es la base también de la definición de estrategias de financiación exitosas también en el sector privado. Y es que el sector privado reviste gran interés a día de hoy. Yo personalmente creo que durante los últimos años muchas empresas se han esforzado por mejorar en términos de sostenibilidad. Están intentando compensar eh, el impacto, especialmente también en términos medioambientales, y esto se pone de manifiesto especialmente si tenemos en cuenta cómo se definen los modelos comerciales y el objetivo del neto nulo. El sector privado ha demostrado compromiso y creatividad. Si lo pensamos, en algunos casos sus compromisos han superado los de nuestros gobiernos. Así que en el día de hoy vamos a escuchar a dos líderes que a distintos niveles, en distintos contextos, han conseguido crear estos puentes con el sector privado. Tenemos a Joris Lohmann, que participa dentro del Consejo de Slow Food International y desde hace unos años dirige Food Hub, una iniciativa formativa en sentido amplio. Desarrollan programas para empresas que quieren cambiar, programas orientados a jóvenes profesionales, además de encargarse de publicaciones de todo tipo. Y después escucharemos a Scott Steen, que lidera Slow Food Initiatives,
que se encuentran entre los estados de Wyoming y en Idaho, en Estados Unidos. Han desarrollado una economía local sostenible, estableciendo conexiones, estableciendo redes con las comunidades locales, respetando el espíritu que nos inspira. Han tenido mucho éxito con su estrategia comunicativa, alcanzando, llegando a toda una serie de interlocutores. Y Scott nos hablará de sus historias que pueden constituir una inspiración que quizá les permitan desarrollar estrategias semejantes en su propio contexto. Pero antes de cederles la palabra a nuestros oradores, tengo un par de preguntas que hacerles en forma de cuestionario para saber un poco más cuál es su situación, cuál es la principal fuente de financiación de su convivio, de su comunidad, si dependen de subvenciones de organizaciones internacionales como la Unión Europea también, si dependen de subvenciones del gobierno nacional o de autoridades locales, si reciben subsidios o subvenciones de fundaciones públicas o privadas. Campañas de financiación a nivel local, donaciones individuales, honorarios de afiliación o bueno, dinero de su propio bolsillo u otras posibilidades. Desafortunadamente, lo de recurrir al propio bolsillo suele ser habitual cuando queremos llevar las cosas a buen término. Esto sucede también en Slow Food. Hace años dependíamos de donaciones que provenían de grandes empresas vinícolas en Italia, por ejemplo, Barolo. Eh, Ahí comenzó también la trayectoria de Slow Food, relanzándole Lange como una, un origen vinícola. Aquí tenemos algunos resultados. 18% reciben subvenciones de organizaciones internacionales, el 4% de fundaciones públicas y privadas, 21% dependen fundamentalmente de las cuotas de afiliación de Slow Food y tenemos un 14% muy alentador también. Vamos a pasar a la segunda pregunta que quería plantearles. Es algo bastante personal. Veamos cuál es su presupuesto anual, el promedio de su presupuesto anual aproximadamente. No se lo vamos a decir a las a Hacienda, no se lo vamos a decir a las oficinas fiscales. El hecho es que de la financiación del presupuesto depende la capacidad de alcanzar los objetivos que uno se ha prefijado. Por ello, la cuestión de la financiación es siempre espinosa. Así que tenemos que ver cuál es el presupuesto general y si es suficiente, en la segunda pregunta, si es suficiente para alcanzar los objetivos prefijados. Claro, desde luego depende de dónde se encuentra uno, porque en Noruega 5.000 euros es un presupuesto muy reducido, mientras en algunas regiones italianas ya es un buen presupuesto. Así que veamos los resultados. Por supuesto, es lo que me esperaba. Entre 1.000 y 5.000 euros al año es el presupuesto, el promedio de nuestro presupuesto, lo que ya demuestra hasta qué punto somos eficaces con nuestro trabajo. Disponemos de un presupuesto reducido, que no basta, desde luego no basta para alcanzar los objetivos. Bien, muchas gracias por responder a esta encuesta y ahora voy a ceder la palabra a Joris Luhmann. Adelante. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, aunque sea virtualmente, desde mi casa en Ámsterdam, en Países Bajos.
después de haber estado en Terra Madre tantas veces, bueno, pues el tenernos que conectar de esta manera no deja de ser extraño, pero al menos nos permite estar en contacto, nos permite ver aquí a personas de Argentina, de todas partes, y me transmite ya esta sensación que solo Terra Madre nos sabe hacer llegar. También a través de la videoconferencia. Gracias por esta introducción que hemos escuchado. Está muy bien ver también con quién estamos hablando a través de esta encuesta para ver un poco las expectativas. Me han pedido que comience con una presentación. Intentaré hacerlo de manera breve, ofrecerles una perspectiva general de lo que son las principales posibilidades de que disponen para la recaudación de fondos para la financiación desde la perspectiva de Slow Food, desde la perspectiva de las ONGs. Voy a intentar no extenderme demasiado, hablaré también de donantes privados. Nunca está bien esto de asegurar que uno va a ser breve porque después nos extendemos más de lo previsto, pero lo voy a intentar, de verdad lo voy a intentar para que tengan ustedes tiempo de hacer preguntas. Bien, parece que la presentación funciona. Vamos viendo las distintas diapositivas. Rápidamente vamos a ver cómo proceder a la recaudación de fondos. Les voy a hablar un poquito de mí, de mi experiencia, aunque ya me han presentado. El motivo por el que creo que puedo presentarles esta temática es porque he trabajado con ella desde distintas perspectivas, desde Slow Food, a la que me he dedicado durante los últimos 15 años. Comencé a trabajar con Slow Food en allá por 2008, cuando aún no había una red de jóvenes de Slow Food. De hecho, fui uno de los invitados para poner en marcha esta red de jóvenes de Slow Food. Fui uno de los precursores, también de los miembros fundadores del grupo en Países Bajos y realmente comenzamos de cero, no éramos ni siquiera un convivio, éramos simplemente un grupo de jóvenes y comenzamos desarrollando proyectos desde una fase muy temprana. mm, Cenas, todos los eventos característicos de Slow Food. Realmente estábamos muy motivados, queríamos cambiar el mundo y yo lo sigo queriendo, aunque en aquel momento esa motivación que teníamos nos hizo avanzar muy rápido y en los primeros 3, 4 años pasamos de una pequeña red de jóvenes desestructurada a crear prácticamente una ONG estructurada, organizada con un presupuesto anual de 400.000 euros y al mismo tiempo organizábamos un festival con una financiación de unos 350.000 euros. Fondos que recaudábamos gracias a subvenciones, donaciones. Analizábamos todas las posibles categorías. Después se me invitó a formar parte del comité ejecutivo de Slow Food Internacional y a trabajar en la dimensión internacional de esta red de jóvenes de Slow Food. De hecho, trabajé en la organización de la edición Terra Madre Jóvenes en 2015, si no me equivoco, y esa fue una experiencia fantástica y escalofriante al mismo tiempo. Ahí trabajé con el principal recaudador de fondos que tiene Slow Food, Carlo Petrini, aprendí del mejor. Y en un par de meses ahí conseguimos una financiación de 1.000.000 de euros y ahí no fui yo, ahí fue Carlo el que hablaba con todo tipo de personas y consiguió que subieran a bordo el gobierno italiano, distintas entidades,
subvenciones europeos. Esto me permitió ver las distintas posibilidades de que disponemos si intentamos llevar a cabo proyectos bajo la égide de Slow Food. Quería hablarles también de Food Hub, la entidad que puse en marcha hace unos 4 años. Somos una empresa social, pero también comercial. Ha sido la primera vez en la que no he trabajado solamente en la dimensión sin ánimo de lucro y esto me da una perspectiva un poco distinta también. Les invito a visitar nuestra página web www.foodup.org si quieren familiarizarse un poquito con el trabajo que hacemos. Y comenzando con la recaudación de fondos. Yo desde el principio he descubierto las distintas posibilidades que se nos ofrecen. Partimos de un grupo de personas, queremos cambiar el mundo, partimos de la red de Slow Food y uno quiere comenzar. ¿Por dónde empezar? ¿De dónde sacar los primeros 500 euros para poner en marcha el primer evento? Y después esto va creciendo y se va convirtiendo en una organización que consigue atraer a donantes comerciales, crear relaciones de largo plazo. Si escuchan sonidos en el fondo son mis hijos que obviamente están en casa. Aquí ven distintos tipos de financiación. Puede haber donativos, donaciones individuales del público general y hay distintas maneras de atraer a este tipo de financiación. Nosotros lo que hemos hecho desde el principio ha sido crear algún tipo de valor añadido para las personas que quieran participar en la financiación. Esto parece algo muy claro, pero a veces veo a ONGs que dicen tenemos un objetivo que es muy importante y necesitamos financiación y buscan entidades que puedan ayudarles a financiar. La idea es, lo importante es crear algún tipo de valor. Eh, Puede haber dinas en las que se vende algún tipo de billete con un pequeño margen de beneficio. Así que hay que generar este valor. Después están, en segundo lugar, los donantes no comerciales. Los donantes no comerciales, especialmente para las ONGs, es algo a lo que aspiramos con frecuencia. Es sin duda importante la financiación proveniente de gobiernos y otras entidades no comerciales. En la encuesta se veía que no son muchas las entidades que están actualmente en contacto con los gobiernos locales. Si se empieza a trabajar a nivel local, es más sencillo mm, crear estas redes a nivel local, a nivel municipal y esto después puede ir aumentando, pero puede haber una visibilidad concreta en la consecución de objetivos concretos. Hay muchos elementos en los que a nivel local podemos aportar un valor añadido y esto puede ayudar también a los gobiernos locales. Su implicación con nosotros puede ayudarles a alcanzar sus propios objetivos. Después tenemos la financiación de la Unión Europea, por ejemplo, es difícil. Supone muchísimo trabajo, mucha burocracia, mucha administración. Es realmente arduo. Yo abogaría por mm, decantarse por el nivel local. En primer lugar, en Países Bajos partimos, como decía, con un grupo muy pequeño y pasados un par de años nos convertimos en una pequeña ONG. Es verdad que hablábamos de 350.000 euros, 400.000, no es poco, pero era una pequeña ONG. En Países Bajos tenemos a Oxfam, tenemos a NCDO, tenemos a grandes ONGs que suelen ser parte
de sistemas, de grandes sistemas de financiación internacional. Lo que hicimos al principio fue aliarnos con ellos, ayudarles en el desarrollo de algunos proyectos. Nosotros éramos una red joven y ellos querían llegar al público joven, así que nos aliamos con ellos, contribuíamos. Y esa puede ser una forma de un primer paso, buscar grandes ONGs presentes sobre el terreno y crear una alianza, una colaboración. Después hay donantes comerciales, eh, el patrocinio, los patrocinadores corporativos, el espacio publicitario. Esto es algo que funcionó al principio cuando empezamos a hacernos un nombre, a contar con visitantes que nos conocían, comenzamos a crear una marca de la que otras empresas querían formar parte. Crear una marca es fundamental para atraer a las empresas, una marca con la que las empresas quieran asociar su imagen. Es difícil que nos financien solo porque les gustan nuestras ideas. Y son elementos en los que hemos trabajado desde el principio y esto se vincula con lo que decía al principio, crear un valor. Todo lo que hacemos tiene un valor y es algo que podemos ofrecer también. Es difícil cuando uno trabaja con sus ideales, pero nuestros ideales, la energía que estamos aportando es algo que ponemos al servicio del mundo, al servicio de los demás. Y esto es algo que otras entidades pueden querer comprar, esta red que hemos desarrollado, los conocimientos que atesoramos. Bueno, pues esto también es algo, un valor que podemos vender, entre comillas. Hay otros elementos que podemos hacer, conferencias, asesoramiento. Es, es delicado, pero puede ser una fuente de ingresos también, el intentar ofrecer algún tipo de servicio, eh, obtener alguna retribución por clases, por conferencias, por charlas, asesoramiento, como decíamos. Yo he desarrollado este tipo de sesiones con grupos de jóvenes de manera muy interactiva. Y la primera pregunta que uno se formulaba es, ¿por dónde empezamos? Claro, necesitamos financiación, necesitamos dinero, pero ¿qué es lo primero que hacemos si queremos que se financie nuestro proyecto? Pero el proyecto aún no está definido. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo conseguir dinero para financiar una idea que aún no está del todo perfilada? Es una situación en la que, bueno, se cae un poco en lo del huevo y la gallina. ¿Por dónde empezamos? Organizamos el evento, perfilamos la idea, conseguimos la financiación. Parece que está todo interrelacionado. Bueno, se trata en primer lugar de definir los objetivos, hacer un plan de la forma más explícita posible. No soy yo quien dirá que es necesario para cada empresa y para cada idea desarrollar una planificación de 50 páginas. Hay que ponerse en marcha, pero a nivel interno sí que tiene que haber una propuesta de proyecto que sea lo más exacta posible. A nivel interno esto nos ayuda, teniendo en cuenta todas las posibles fuentes de financiación, ya sean, ya aspiremos a conseguir 500 euros o a financiar grandes proyectos, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, a quién está destinado. En el caso de Slow Food, sí, sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero no podemos olvidar a quiénes son los beneficiarios, para quién estamos trabajando, cuándo vamos a llevar a cabo el proyecto, la planificación. Una vez que comencemos, es importante que todo esto esté definido, lo tengamos sobre el papel y después pasamos a identificar potenciales donantes. Es más sencillo si se ponen ideas en común, si hablamos de cuál es el proyecto, con quién vamos a dar. Al final siempre son las mismas ideas las que se nos vienen a la cabeza, un par de gobiernos, un par de empresas alimentarias, un par de bancos,
Pero es interesante hablar de ello con un grupo amplio de personas para barajar las distintas opciones que se nos ofrecen, hacer una búsqueda en Google, ver qué organizaciones podrían estar interesadas en los temas sobre los que trabajamos, no dirigirnos solo a esas 2, 3 organizaciones que todos conocemos, tener una perspectiva más abierta, más innovadora. Y no olvidemos que no hay que pensar solo en que nosotros queremos que nos financien, que queremos su dinero. Se trata de vender el proyecto, de que entiendan lo que esta idea les aporta a ellos. Nuestra idea es algo que ellos necesitan, que les va a ayudar a ser una organización mejor. Esto es algo que siempre tiene que subrayarse cuando contactamos con las organizaciones, lo que nuestro proyecto significa para ellos, no solo para nosotros. ¿Y por dónde comenzar? Bueno, pues, cómo localizar a potenciales donantes, Internet, acudir a debates, talleres, conferencias, pero sobre todo hablar con más personas y con más personas aún, porque, la experiencia que atesoro en la mayor parte de las campañas de financiación, incluso con la FAO, incluso con Rabobank International, con grandes organizaciones, la financiación la conseguimos solo cuando se establece un contacto directo con las personas. Después tenemos los grandes sistemas, los grandes regímenes de financiación, pero incluso cuando se trata de grandes organizaciones, nosotros hemos intentado ir personalmente a las oficinas para vender nuestro proyecto, vender nuestros eventos de la red juvenil y nuestros logros no habrían sido posibles si nos hubiéramos limitado a enviarles un proyecto por escrito. Realmente hay que hacer esta campaña personal de venta y esto lo he dicho ya, pero me parece que es importante. El proyecto es un producto, aunque seamos una organización sin ánimo de lucro. Cualquier proyecto que ponemos en marcha es un producto, aunque no sea exactamente lo que teníamos pensado al principio, quizá tengamos que cambiar la presentación para que quede claro cuál es el valor que este producto aporta a quien lo pueda financiar. Es un valor añadido para quien lo adquiere, no es caridad. Y partimos ya de una situación aventajada porque formamos parte de la red de Slow Food. Basta, escribir un email y uno puede entrar en contacto con personas, que se encuentran en todo el mundo. Hay una gran, pericia, un gran conocimiento, eh, compartido, así que no se presenten de manera aislada, preséntense como parte, como base de esta gran organización internacional a la que pertenecemos. Después hay que buscar el acercamiento a los donantes. Hay distintas vías a las que podemos recurrir. Hay algunos donantes que cuentan con un sistema o un procedimiento de solicitud estandarizado. Hay subvenciones de pequeña cuantía, pero generalmente estos procesos de estas solicitudes son farragosas, son muy burocráticas, no es algo en lo que uno se embarque en una fase temprana, llega más allá. Es más interesante en una fase inicial buscar el acercamiento a donantes potenciales que no tienen un proceso rígido de solicitud. Eh, Empresas, ONGs, algunos bancos con los que hemos estado en contacto. Nosotros lo que hacíamos era coger el teléfono, empezar a llamar. Lo seguimos haciendo, organizamos una reunión con alguien y quizá de ahí nace una pequeña financiación. Aquí tienen una perspectiva general de qué hacer frente a los donantes que tienen un procedimiento de solicitud que exigen un desarrollo de un proyecto, una planificación o presupuesto. Los donantes que no exigen este procedimiento de solicitud tan rígido, lo que necesitan es alguien con energía, que presente una buena idea de manera convincente.
Al final, parece que es un poco como vender coches, ¿no? La idea es cómo conseguimos explicarlo y después sí, algo tiene que quedar sobre el papel. No se trata de, dedicar el tiempo al desarrollo de un plan comercial. Primero crear una relación, primero presentar una idea y después, sí, lo mismo sucede con los, donantes comerciales, en mi caso, una ONG, un gobierno nacional, los donantes corporativos, bueno, quizá haya distintas vías de financiación. Las empresas quizá puedan firmar un cheque mientras las ONGs exijan rellenar algunos formularios, pero el hecho es que hay que encontrar al interlocutor adecuado y conseguir que nuestro mensaje llegue a buen puerto. Si seguimos los pasos que acabo de presentar del 1 a 5, conseguiremos la financiación o podemos empezar por el último de los pasos. Lo más importante es hablar con alguien, crear redes, conseguir que entiendan el valor añadido que aporta para ellos nuestro producto y eh, se han dedicado el día al hablar, a interactuar con sus interlocutores, la propuesta siempre se puede escribir de noche. En cuanto a los donantes del sector privado, yo creo que las diferencias no son tan grandes como decía. Se trata de tener una idea y conseguir presentarla de la forma adecuada. Y la introducción de Miquel era muy interesante. Hace 10, 15 años yo tenía la sensación de que proponíamos algo para lo que el mundo no estaba listo. A veces parecía algo utópico lo que queríamos vender, lo que proponíamos. Sin embargo, ahora llevamos décadas dedicados a este proyecto y el tema que proponemos es mucho más pertinente a día de hoy. Todo ha ido cambiando y ahora sí que tenemos mucho que aportar, un gran valor añadido que ofrecer. Esto es absolutamente cierto. Y quizá las grandes empresas no conocen a muchos agricultores, no conocen estas redes internacionales con todas las personas que tenemos distribuidas por todo el mundo. El conocimiento que hemos desarrollado sobre la sostenibilidad del sector alimentario. Yo creo que el límite que separa en este sentido a los donantes corporativos y las ONGs se va diluyendo hace años, pero ahora sí que hay una oportunidad comercial, por así decir, el conseguir extraer un valor de las ideas y de la red de Slow Food, un valor que pueda tener una repercusión, un impacto a través de nuestros proyectos. A veces, desde una perspectiva ideológica, parece que nuestros objetivos están reñidos con el dinero, pero no, el hecho es que para llevarlos a buen puerto el dinero es necesario, necesitamos la financiación y espero que esta breve introducción haya resultado inspiradora. Bien, muchísimas gracias, Ioris. Yo he tomado muchas notas durante su presentación. ¿Hay algo? Hay algunas preguntas que planteaban nuestros oyentes que intentaré hacerles llegar después, pero hay algo en lo que yo quería poner el acento. Ahora, el hablar con las personas ha puesto el dedo en la llaga, el hacerles entender el conocimiento que atesoramos. Eh, Esta es una parte fundamental de nuestro valor añadido, un amplio conocimiento, un conocimiento exhaustivo del sector alimentario en el que trabajamos y tendemos a subestimar lo que sabemos. Se ha hablado mucho de la cultura alimentaria y después se ha aumentado el conocimiento sobre sostenibilidad, sobre tantas otras prácticas, pero el hecho es que el vínculo entre la sostenibilidad y la cultura sigue siendo uno de nuestros activos fundamentales. Y hay algo que se pone claramente de manifiesto al escuchar su presentación y sobre esto quería yo volver a insistir. Y es que un evento no es una estrategia en sí, de forma aislada, no es una estrategia. Muchos de nuestras comunidades
acuden a nosotros y a veces nosotros lo hacemos también y nos dicen, qué sé yo, Terra Madre, Piemonte o Terra Madre en Países Bajos. Tenemos un sueño, una idea, un evento, pero el objetivo no es el evento es un medio. ¿Cuál es el fin al que queremos llegar en última instancia? Y a veces perdemos de vista esta relación. Pensemos en para qué nos va a servir este evento, porque si no perdemos de vista el objetivo último, nos permitirá planificar mejor el objetivo y esto es lo que forma nuestra estrategia. Yo creo que esto es lo importante. Agradezco una vez más a Yoris esta presentación y ahora es hora de escuchar a Scott. ¿Está con nosotros? Sí, ahí está. Tiene usted la palabra, como decíamos. Yoris trabaja más a nivel nacional, a nivel europeo, tiene una amplia experiencia en slow food y no solo. Scott trabaja más bien a nivel local y su experiencia es tan interesante como la de Yoris. Adelante. Bien, muchísimas gracias por su introducción. Un placer estar con ustedes. Soy Scott Steen, dirijo una de las comunidades en Estados Unidos, Slow Food in the Tetons. Como nos decían al principio, estamos, decían en la presentación, nos encontramos en un parque natural situado entre Wyoming y Idaho. Estamos muy interesados en el desarrollo de un sistema alimentario local sostenible en nuestra zona. Tenemos a unos 3, 4 empleados a tiempo completo. Es una economía que depende del turismo. Se vive mucho al aire libre, perdón. Mm, Hay mucho interés por el consumo de alimentos locales. Es una perspectiva saludable también. Teníamos hace pocos años un presupuesto de unos 10.000 euros, ahora tenemos 650.000 dólares, perdón. Hemos avanzado mucho durante los últimos 5 años. Nuestros programas han tenido gran difusión en nuestra comunidad. Me encantaría explicárselo un poquito más y después hablar también de algunas experiencias en relación con patrocinadores corporativos durante los últimos años. Decían en la presentación de esta sesión que les iba a explicar nuestra estrategia de recaudación de fondos y cuando leí esta información me dije, vaya, si no tengo muy clara yo cuál es la estrategia, es algo bastante intuitivo. Se basa en las relaciones individuales, las relaciones personales en el seno de nuestra comunidad. Trabajamos con programas, partimos de relaciones interpersonales que después son las que nos permiten financiarnos. Los programas que llevamos a cabo son bueno, un mercado de productos agrícolas. Tenemos también un mercado online, un punto de venta online y un puesto, un mercado, un farm stand. Trabajamos también con jóvenes, tenemos campamentos de verano, programas de acceso a la alimentación. Intentamos alimentar de forma sana también a quienes quizá no se lo pueden permitir o quienes más lo necesitan por motivos sanitarios. Intentamos estar presentes en la comunidad. Si mm, tuviera que desglosar nuestro presupuesto, el 60% de nuestros fondos vienen de ingresos derivados de nuestros programas y esto ni siquiera era una categoría dentro de la encuesta que hicimos al principio. Pero sí, es verdad que obtenemos beneficios de los programas que desarrollamos, nuestro mercado o nuestras clases, las clases que impartimos. Es un poco más de la mitad de nuestra financiación, el 35% deriva de las donantes, de los patrocinadores corporativos y subvenciones y
Un 5% aproximadamente son eventos. Este sería el desglose de nuestro presupuesto. Cuando tenemos un programa que queremos financiar, nos preguntamos, bueno, ¿qué utilidad va a tener este programa en última instancia? Vemos eh, tenemos en cuenta también la relación específica con nuestros donantes y partimos de ahí. Hay algunas relaciones que han funcionado especialmente bien. Nuestro primer patrocinador corporativo siempre se ha intentado crear una relación en la que el valor que aportamos quede claro. Nuestro primer patrocinador fabricaba cuchillos y querían financiar nuestras clases para niños por $500. Nos extendieron un cheque y intentamos ver cuál era el valor añadido que le podíamos apartar a ellos. Hicimos una promoción en sus tiendas. Se les decía a sus clientes que algunos de sus ingresos irían a la financiación de nuestros proyectos y después elaboramos un vídeo en el que explicábamos los distintos cuchillos y su utilidad para cortar las distintas verduras y después en nuestros mercados también organizamos eventos en los que se lanzaban hachas, por ejemplo, que es otro de los productos que ellos proponían y que desde luego generó mucha atención. Ha sido una de las relaciones que establecimos y que duran ya desde hace 3 o 4 años y seguirán adelante. Hemos trabajado también con empresas de pesca, una empresa en concreto que durante unos unos meses al año faena en Alaska. Hemos trabajado con este grupo, llevamos trabajando con ellos unos 5 años. Nos dan unos $5,000 al año. Acudieron a nosotros porque querían aportar a las comunidades locales salmones nutritivos y de buena calidad y lo hacían a través de eh, clubes de compra. Lo organizamos todo a través de nuestro mercado. Pusimos a la venta estos productos. Llevamos unos años colaborando con ellos. Nos envían muchísimo pescado y nosotros conseguimos darle salida a través de nuestro mercado. Ellos nos financian, con lo cual es una colaboración en la que ambos salimos ganando y después tenemos un evento anual que se llama Farm to Fork, es decir, de la granja a la mesa. Se consigue así que nuestra comunidad esté más implicada en la producción y consumo de productos locales con toda una serie de eventos con la recogida de las manzanas, por ejemplo, también en el rodeo es un festival que tiene mucho seguimiento. Claro que este año hemos tenido dificultades con el COVID. Se empieza con una cena que organizamos junto con un restaurante, eh, todo a nivel local. Ellos nos financian con $10,000 al año para organizar este evento. Ellos durante una noche cierran el restaurante, organizamos esta cena para 70 personas y al día siguiente durante el festival ofrecemos una comida gratis a las primeras 500 personas que lleguen y este restaurante ofrece horas de trabajo gratuitamente para ocuparse de parte de la preparación de esta comida. Esta relación con este restaurante a nivel local ha ido cambiando, ha ido evolucionando durante los años
Y sí, parece que es un evento, un festival que vamos a seguir organizando cada año. Así que entre este festival, la colaboración con la empresa de producción de cuchillos y con la de pesca en Alaska son relaciones que hemos establecido y a las que ahora queremos dar continuidad, consiguiendo de manera creativa ofrecer un valor añadido también a nuestros colaboradores. Como decía, estos patrocinadores corporativos, estas empresas han ido ganando peso, han ido ganando importancia dentro de nuestra financiación, del desglose de nuestro presupuesto a lo largo de los últimos años. Bien, muchas gracias. Yo quería volver sobre algo importante que nos decía Scott. La relación con el sector privado ha sido bastante nueva también, también para la sede de Slow Food. Y lo que es importante desde nuestro punto de vista es que sí pensamos en los llamamientos a la acción, el documento que desbroza el camino de cara al próximo congreso. Se apela al sector privado como un interlocutor para lograr el cambio. Se intenta dar visibilidad a las granjas de pequeña escala, pero trabajar también con interlocutores, con actores de mayor envergadura e incidir en sus sistemas de producción nos permite tener una mayor repercusión a largo plazo y desde una perspectiva amplia. Es algo que no podemos perder de vista. Querría hacer una pregunta más. Mm, una de las preguntas de nuestros oyentes hablaba de las implicaciones éticas de aceptar financiación de empresas que no comparten nuestros valores, por ejemplo, Coca-Cola. Bueno, pues hay directrices de financiación. En nuestro caso están disponibles, se votan cada 4 años, son públicas, están a su disposición en línea. Y desde luego somos muy estrictos a la hora de aceptar financiación por parte de entidades de las que otras ONG sí que aceptan fondos. La verdad es que es una pregunta muy pertinente, pone realmente el dedo en la llaga y es precisamente de lo que quería hablar yo también. Tenemos estas directrices y después sobre el terreno. A veces es difícil valorar si estas directrices, que no dejan de ser bastante generales, se aplican o no a determinadas empresas. A veces no está tan claro. Durante los últimos 15 años en los que yo he trabajado en este sector, he de decir que nunca me he encontrado en una situación en la que me parecía que pudiéramos estar trabajando con una empresa que no compartiera nuestros valores. Desde luego que hay que hacer siempre una búsqueda, una investigación, analizar la situación yendo más allá de lo que dicen estas directrices, pero sí, desde luego esto puede entrañar un riesgo cuando se establece una conexión con una entidad que quizá no comparta nuestros valores, pero a veces hemos sido demasiado cautos, a veces hemos tenido demasiado miedo de que esto pudiera pasar, de que nos encontráramos con una empresa que nos pudiera exponer de una forma negativa. Efectivamente, trabajar con Coca-Cola no habría tenido mucho sentido. Yo creo que hay que seguir un poco el propio instinto, los propios sentimientos en este sentido. Volviendo sobre esta idea en la que insistía antes, hay que hablar con las personas, hablar con las personas. Bueno, no ha sido muy sencillo durante este último año, así que ¿qué consejos nos puede dar ante la coyuntura en la que nos encontramos? Pues sí, en este sentido, es un momento espinoso, es un momento muy difícil para la recaudación de fondos. Si es
Si es el momento de establecer nuevos vínculos, claro que se puede hacer mucho online. Scott nos ha dado buenos ejemplos sobre cómo buscar estas relaciones en el seno de la propia comunidad. En cualquier caso, esta situación es desfavorable para todos. Yo em, me alegro de tener interlocutores o relaciones creadas a las que podamos dar continuidad en este momento, porque crear relaciones nuevas no sería fácil. Claro que es posible, claro que hay cosas que podemos hacer, tenemos debates, pero yo he hablado con el banco de financiar un evento en línea, hemos intentado llevarlo adelante. Claro que hay posibilidades, eh, pero yo no pierdo de vista lo que decía, tenemos que intentar hablar con las personas, contactar con las personas y esta situación nos lo complica mucho. Scott, ¿cuánto tiempo han necesitado para contar con esta plantilla de trabajadores fijos? Unos 3 años para conseguir contar con estos 3 trabajadores a tiempo, a jornada completa. Yo estaba a tiempo parcial. Y el mantenimiento de estas relaciones, el dar continuidad a las relaciones, a la relación con estos donantes a lo largo del tiempo, esta es la clave del éxito, ¿no? El escucharles también. Imagino que ha sido vital. Sí, para nosotros, desde luego, sí. El crear estas relaciones y el darles continuidad a lo largo del tiempo, hacerlas progresar. En este sentido, yo veo un paralelismo, ¿no? Cuando uno redacta una propuesta, cuando uno habla con posibles donantes, la cuestión es conseguir expresar los objetivos, los propios objetivos, utilizando también el vocabulario que nuestro interlocutor puede entender, hablarles en su idioma. Esto es un aspecto clave porque a veces desde Slow Food tenemos nuestra propia terminología, nuestro propio vocabulario, nuestra jerga. Y esto está muy bien para nosotros, para hablar entre nosotros. Este es nuestro vocabulario, pero no es el que se habla afuera. Y yo creo que Joris y Scott, buena parte de su trabajo consiste precisamente en tener en mente una idea y conseguir eh, explicarla en el lenguaje que el interlocutor puede entender, porque esto indica también que hemos dedicado tiempo y esfuerzo a entender a quién tenemos enfrente. Pues sí, efectivamente, tenemos esta tendencia a utilizar nuestra propia terminología y hay que tener en cuenta el riesgo también de querer imponer a toda costa nuestras propias ideas, nuestros propios objetivos. Hay que intentar entender también lo que a nuestro interlocutor interesa, lo que tienen en mente los eventos que les interesaría. Después, quizá podamos encontrar paralelismos o podamos irlos encauzando hacia los aspectos que a nosotros nos interesan, pero no podemos perdernos en nuestra propia terminología técnica porque esto nos hace perder interlocutores por el camino. Y en cuanto al intentar establecer contactos con empresas, ¿cuál es la mejor época del año para crear estos contactos? ¿Cuál es el mejor o el peor momento? Bueno, finales de año para los gobiernos locales y a veces también para las empresas es un buen momento. Quizá no durante la pandemia, pero Em, con carácter general, hay ciclos de financiación que tienen que gastar durante un determinado tiempo y quizás ese es el momento en el que tienen que gastar dentro del ciclo presupuestario en el que se encuentran porque si no lo pierden. Y yo creo que lo mismo sucede con empresas privadas. A finales de año generalmente quieren hacer algo especial. El final, la última época del año suele ofrecer oportunidades interesantes por lo que tiene que ver con el ciclo de presupuesto de financiación, pero por lo demás, yo creo que el calendario no marca grandes diferencias.
En cuanto a los beneficios fiscales relacionados con las donaciones de las empresas, lo planteaban en el chat y es verdad, a veces es un argumento que podemos esgrimir y que ayuda. Hace un par de años comenzamos a colaborar con Airbnb. Estamos dentro de su programa de impacto social. Se habla de experiencias online y físicas en las que nuestro movimiento percibe las cuotas que en principio habría retenido Airbnb, y esto gracias a los incentivos fiscales o las exoneraciones que reciben gracias al haber desarrollado estas iniciativas de impacto social. Una última pregunta para Scott. ¿Cuáles son las empresas que suelen tener más interés en lo que les proponemos? ¿A quiénes, en quién pensaría en primer lugar? ¿A qué puertas llamaría? Bueno, pues puede parecer evidente, pero los restaurantes, en nuestro caso, quizá cambie en otros países, pero en nuestro caso los chefs se están convirtiendo en superestrellas. Y bueno, pues si ellos pueden hablar también del suministro con productos saludables, de este vínculo con la comunidad, la educación. eh, Siempre es positivo, se responde también a la demanda del consumidor cuando un restaurante ofrece en su menú productos locales. Pues sí, efectivamente, interesante y un auténtico drama este año para el sector de la restauración. Nosotros hemos eh, perdido buena parte de nuestros colaboradores, de nuestros socios durante este año. Hemos pasado de ser reyes, muchos han pasado de ser los reyes del mundo a atravesar grandes dificultades, y es esta la coyuntura en la que nos encontramos. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Scott y a Yoris por estar con nosotros. Gracias a quienes nos han escuchado. No olvides que esta es la segunda de 3 sesiones. El próximo miércoles, siempre a las 5 hora europea, hablaremos con Valentín Chypre de la comunicación y la presencia digital en las redes sociales, presencia en Internet con carácter general. Pueden inscribirse a través de Internet. Querríamos que esto fuera solo el principio de una serie de eventos formativos, porque es importante que estemos formados con conocimientos actuales para seguir siendo competitivos. Muchísimas gracias. Disfruten y hasta pronto. Muchísimas gracias. The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. Support Slow Food. Let's act together for the common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com.